El fin de todo, dijiste algo bien puntual, ¿verdad? Llevar como más allá del púlpito, a platicar de cosas que normalmente no podemos hablarlas en la iglesia. Yo considero que así es Jesús, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio más allá del púlpito. Dios te bendiga. Qué bonito volver a verte. Siempre digo eso, sé que no nos miramos. Déjenme a mí diciendo eso, pero la verdad es que me gusta mucho poder, de alguna manera, poder tener alguna conexión con ustedes. Y hoy es un episodio muy especial. Hoy es un episodio de esos de los cuales yo siento que está muy bueno, muy poderoso. Y yo sé que Dios va a hablar bastante tuya. De hecho, los 18 episodios que hemos grabado antes han sido muy buenos. Y aprovecho a decirte que estamos en el episodio número 19. Unos aplausos ahí de parte de producción. Es un episodio muy bonito y yo estoy muy alegre. Yo sé que tú también estás alegre conmigo. Y como te decía, es muy especial el tema que vamos a hablar hoy. Y para darle inicio, primero quiero presentarte al invitado de este podcast número 19. Y es Josué Jenner. Josué. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, y vos, bienvenido más allá del púlpito. Al púlpito. De verdad que qué gusto poder estar acá porque, primero que nada, soy fiel seguidor del podcast. Siempre lo he visto todos los videos y he visto cómo Dios habla a través de las personas que Él pone en este lugar, ¿verdad? Y creo que es un espacio muy bonito para que Él hable a través de nosotros y para poder contar un poco del propósito y el testimonio que tenemos que contar, porque realmente creo que el motivo principal de un testimonio es poder edificarnos a nosotros mismos, pero también poder edificar a otros. Entonces, gracias. Vamos a hablar un poco de lo que Dios va a poner en nuestros corazones y te agradezco mucho la oportunidad. Sí, buenísimo. Gracias por haber aceptado la invitación, Josué. Sé que sos un hombre de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés? Ya 20. Ahorita el lunes cumplí 20 años. Acabas de cumplir 20 años. ¿No fuiste a mi cumpleaños? ¿No me invitaste? ¿Había pastel? Sí, pero no para vos, ya no alcanza. No, te creo porque yo cuando llego a comer pastel casi nadie come, vos, porque todo me lo como yo. Vos, José, bienvenido al podcast. Bueno, como te comenté antes de estar acá, ¿cómo se le diría? Preproducción. Sí, antes. Hablamos de lo que íbamos a hablar y todo. Y yo quisiera hablar con vos acerca de un tema. Pero fíjate que antes de entrar al tema, yo te quisiera leer esta frase que anotamos. Y dice así: el reino de los cielos no es un reino de hombres tratando de llegar a Dios, sino de un Dios soberano que decidió acercarse a nosotros y gobernar con justicia, gracia y poder. Uh-huh. Y esa frase te la escuché a vos, porque para los que no saben, él es el hermano de Kayla Jenner. Si no han visto el episodio, vayan a verlo. Se llama Encontré Idónea. Es un episodio muy bonito que estuvimos con Kayla y Gus. Ya se casaron, mucha. Si quieren saber el chisme, qué pasó antes de que se casaran, vayan al podcast, y después de que se casaran, en otro episodio. Pero bueno, fue un episodio muy bonito. Y aprovecho a decir que pues Josué es hermano de ella, ¿verdad? También es un líder de la iglesia y todo, y un gran amigo mío. Y bueno, te tocó predicar en la reunión que teníamos y hablabas de esto, ¿verdad? El reino de los cielos. Entonces yo te dije, tuve ese match para decir, bueno, yo aquí tengo que hablar con eso, con aquel, porque habíamos preparado otro tema, que de hecho está muy bueno también. Vamos a hablarlo en los próximos episodios. Pero bueno, prosiguiendo con esto, me gustaba mucho la manera en cómo Dios puede presentar su reino con nosotros, vamos. Uh-huh. Porque nosotros cuando hablamos de un reino, o yo te pregunto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablamos de la palabra reino de Dios o el reino de los cielos? La primera palabra que se me viene a la mente creo que es misericordia, porque es un regalo inmerecido para nosotros, pero que Jesús pagó en esa cruz del Calvario para que nosotros podamos acceder a Él, ¿verdad? Entonces, más que todo, misericordia. Exacto, misericordia. Y cabalmente eso hablabas vos, misericordia. Expresábamos también que es un reino, porque Juan el Bautista decía, ¿verdad? Que arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y nosotros cuando pensábamos en un reino, obviamente un reino tiene un rey, ¿verdad? Obviamente un reino tiene leyes, obviamente un reino tiene estatutos. Y yo creo de que el reino de Dios va mucho más allá, o de hecho es algo diferente, cambiante a lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque por eso la palabra metanoia, de arrepentimiento, es el cambio de mentalidad. Porque Juan viene y le dice a ellos, cambien su mentalidad, porque el reino de los cielos ha venido. Este no es momento de pensar como nosotros pensamos. Sí. El reino de los cielos no se vive o se piensa. De hecho, los pensamientos de Dios no son iguales a los nuestros. Nosotros pensamos como Dios piensa, ¿me entendés?
nosotros no pensamos como Dios piensa muchas veces. Él puso nuestro pensamiento en nosotros, ¿verdad? Por eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? O sea, nosotros vivimos conforme a lo que Dios ha creado para nosotros, pero el reino de Dios es un cambio totalmente de vida, ¿vos? Primeramente aceptando su misericordia. Sí, exacto. ¿Verdad? Primeramente aceptando su misericordia, primeramente aceptando que Él nos ama, ¿vos? Porque eso se escucha fácil, pero es difícil a veces, ¿no? O sea, la culpa, el desamor que uno siente muchas veces desde el amor propio, ¿va? ¿Va? Yo creo que también amarse a sí mismo es tener un devocional con Jesús o con el Espíritu Santo diario. Sí. Sí. Y primeramente amarlo a Él, ¿vamos? Primeramente amarlo a Él. Y segundo, también me estoy amando a mí mismo porque estoy dejando que el amor entre a mí, porque Jesús no da amor, Jesús es el amor, vamos. El Padre Dios Dios es el puro amor, vamos, es el amor hecho carne, como dice la palabra, ¿no? Sí. Entonces, yo te quisiera preguntar, vos, ¿cómo es tu o sea, tu día con Dios, vamos? ¿Cómo vos manejas tu día? ¿Qué hace Josué Jenner en su diario vivir con Dios? Bueno, más allá de la oración inicial siempre al principio del día, ¿verdad? Para empezar mi día en las manos de Dios y la oración final antes de dormirme, yo creo que trato de tener pensamientos correctos, ¿verdad? Tener pensamientos de lo que he leído, de la palabra, de las promesas que Dios ha hecho a mi vida. Y creo que eso es clave, ¿verdad? Tratar de vivir en una comunión con Dios, porque yo siempre hago esta analogía y es que exponerse a la presencia de Dios es como exponerse al sol, ¿verdad? Que el sol nos quema. Algunos estamos más morenos que otros, pero Gracias. no, pero es lo mismo con Dios. Cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, algo tiene que cambiar en nosotros. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿verdad? Entonces, creo que el vivir en una constante comunión con Dios, él mismo a lo largo del día, aunque estemos haciendo cosas cotidianas, aunque estemos en el trabajo, en la universidad, o estemos haciendo lo que estemos haciendo, Él mismo nos recuerda y trae pensamientos positivos a nuestra mente, ¿verdad? Entonces, creo que esa es el ancla que sostiene mi vida, ¿verdad? Es tener pensamientos positivos, estar pensando en lo que Dios ha prometido a mi vida, estar pensando en lo que he leído en su palabra, porque la Biblia sigue hablando aún hoy en día, ¿verdad? Y creo que, como te comentaba que a veces en la prédica, creo que hay un versículo específico para todos, ¿verdad? Hay un versículo que trata específicamente la situación que puedas estar viviendo. Y a veces tomamos un versículo como propio y tenemos que tomarlo para nuestra situación, ¿verdad? Y recordarlo constantemente a lo largo de nuestro día. Y esa comunión hace que Dios nos esté hablando constantemente por medio del entorno, de las personas o incluso de nuestro corazón, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros como cristianos no predicamos tanto un positivismo, ¿verdad? Porque está la frase de que están los famosos, las famosas, ¿cómo se le dice? Como escenarios donde la gente se para a dar ciertos discursos motivacionales, vamos. Ujú. Y nosotros como cristianos no impartimos discursos motivacionales, vamos. Por decirte, a mí me gusta mucho y también realmente es un pasaje que me llama mucho la atención y es cuando Jesús les está hablando a los discípulos y le dice, en el mundo tendréis aflicción. No se asusten ni tengan miedo por ser perseguidos por mi nombre, ¿verdad? Y les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero en el mundo tendréis aflicción. ¿No? Y el positivismo, ¿de qué te habla? O sea, el positivismo regularmente te habla de que todo te va a estar bien, de que todo está bien y que todo funciona bien, ¿verdad? Y que independientemente de la situación que estés pasando, vos mirás el lado positivo de las cosas, ¿verdad? Y sí y no, porque nosotros como cristianos, como decís, el positivismo que Dios nos da a nosotros no es un positivismo de que veo el lado bueno de las cosas, sino que yo veo, también Dios nos habla de reconocer una condición. Sí. Entonces yo reconozco esa condición y sobre esa condición yo confío y estoy positivo en que tú vas a hacer la obra. Yo creo que ese positivismo del que hablas nos lleva a pensar en cosas terrenales, ¿verdad? Uh-huh. Muchas prédicas se han convertido en los 10 pasos para alcanzar el éxito, los 10 pasos para ser un hombre exitoso en este mundo, los 10 pasos para ser un buen esposo. Y claro que está bien enfocarnos muchas veces en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro trabajo,
pero nuestro positivismo y nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, ¿verdad? Como dice la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. De ahí tiene que venir nuestra esperanza, de ahí tiene que venir nuestro ánimo, ¿verdad? Y por eso mismo yo considero que el Espíritu Santo es esa guía, ¿verdad? Es esa guía y esa persona que nos insta constantemente a ver las cosas de una manera diferente, y de ahí viene mi positivismo y de ahí viene mi motivación para hacer las cosas, ¿verdad? Eso, exacto, como vos decís, no es de que nosotros veamos el lado positivo de las cosas, sino que confiamos en que Dios está obrando, ¿vos? Porque también me gusta la frase que dice de la canción, aunque no pueda haber, está sobrando, siempre está sobrando, ¿verdad? Y es que ahí está afirmando él de que hay una situación que no estamos viviendo del todo bien, aunque no pueda haber, o sea, no puedo ver, pero sé que está sobrando, ¿verdad? O sea, nosotros, como Jesús decía, vamos a tener aflicción, pero tenemos la confianza de que Él ya venció al mundo, ¿vos? Sí. Y yo creo que eso es parte también de tener el reino de los cielos en nuestras vidas, porque tendemos a tener como número uno, no quiero ser el paso del 1 al 10, ¿verdad? Como decís, pero como número uno, tener una confianza plena en que Él es nuestro ayudador, ¿vos? Ajá. Y eso es bien difícil, porque hablábamos con Brian detrás de cámaras en un día, ¿vos? De que a veces es muy difícil mantenernos en esa dimensión del reino de los cielos por las circunstancias que vivimos. Porque a fin de mes tenemos que pagar renta, a fin de mes tenemos que pagar colegios, no sé, pagamos internet, ¿verdad? El plan del teléfono, el internet del podcast, las cámaras, el productor, hay que darle una cuota. No, la cuota se la da Dios por el momento. No, bueno, entonces, hay que pagar varias cosas. Entonces, uno se mantiene, y no es que esté mal, vamos, porque uno se mantiene responsabilizado en lo que tiene que hacer para poder cumplir ese recurso para poder pagarlo, vamos. Yo necesito mensualmente o quincenalmente o cuando tenga mis fechas de pago, tener un recurso. Sí. Entonces, vivir en el reino de los cielos es confiar de que Dios es mi proveedor en cada momento. Confiar como un hijo confía en su padre, ¿verdad? Uh-huh, como un niño confía en sus padres, que no sabe de dónde va a venir su socorro, ¿verdad? De dónde va a venir, quién va a cubrir sus necesidades, pero sabe que ahí va a estar el pan siempre en la mesa, ¿verdad? No sabe de dónde va a venir, pero sabe que sus padres van a suplir esa necesidad, y así tenemos que ver muchas veces a Dios, ¿verdad? Y por eso es importante que vivamos en una constante comunión con Dios, para que yo siempre hago el ejemplo de que de este lado está nuestra carne, está nuestro espíritu, y de este lado está el Espíritu Santo, y en el medio está nuestra carne, ¿verdad? Entonces, si nosotros vivimos en una comunión con Dios, cada vez le dejamos de dar a nuestra carne, y en algún momento va a ser tan fino el espacio que nuestro espíritu va a chocar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a empezar a experimentar cosas sobrenaturales, y Él va a arrancar esas cosas, esos pensamientos terrenales que muchas veces limitan nuestra fe, ¿verdad? Sí, y mantener esa inocencia de un niño, porque no sé si te recordarás cuando eras niño, yo no. Bueno, pero un niño es súper confiado en sus papás. De hecho, es confiado en toda área, vos, porque a los niños, de hecho, se les tiene que orientar para poder cuidar, porque un extraño le dice, mira, te doy un dulce, ¿verdad? O te doy algo, y tan fácil el niño se puede dejar influenciar por eso. Sí. Porque así son los niños. Y qué bonito el ejemplo que me pusiste, porque así deberíamos de ser con Dios, vamos, como niños, confiando en su papá. Vamos. Qué bonito ese ejemplo, me gustó mucho. Y confiar a pesar de la respuesta de Dios, ¿verdad? A pesar de cuál sea la respuesta, porque a veces nos da un sí y ese sí nos bendice, a veces nos da un no, pero ese sí nos está protegiendo, ese no nos está protegiendo, y a veces nos dice que esperemos, y ese espera nos está formando, ¿verdad? Entonces, ese wait nos está formando, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios a pesar de la respuesta que Él nos pueda dar, ¿verdad? Que muchas veces no está alineada a lo que nosotros queremos, pero sí lo que necesitamos. Cabal, lo que necesitamos, vos. Y eso es vital, vos, reconocer de que Dios a nosotros creemos, porque también un niño cae mucho en el berrinche, vos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros sí somos berrinchudos con Dios muchas veces, vos. Sí. Y a veces lo que queremos aparentemente, o de repente no es que aparente, está bien, vos, o sea, no es algo malo lo que estás pidiendo, pero no es lo que necesitas según el corazón de Dios y lo que Dios ha puesto en tu vida, vos. Sí. ¿Verdad? Yo te soy honesto, vos, hace muchos años yo tenía el anhelo, no me preguntes por qué, pues realmente en la iglesia se movía mucho en un tiempo atrás, no sé si me puede confirmar o todavía sí, mucho profeta que cada vez que había mucho congreso antes, vos, mucho congreso de jóvenes y todo eso, de hecho todavía se ve, pero bueno, había congresos y llegaban siempre profetas a decirte que ibas a tener un ministerio,
Y era algo de que cada vez que llegabas, el profeta que llegaba o el hermano que predicaba, te tenía que decir que eras un pastor o un apóstol o lo que sea. Pero yo siempre anhelé ser maestro. Y es algo que no se me da bien, ¿verdad? Porque mi asignación tal vez fue otra. Pero bueno, obviamente nosotros tenemos la capacidad de poder enseñar la palabra de Dios, pero el ministerio magistral como tal, yo lo anhelaba, ¿verdad? Entonces yo intentaba la manera de ponerme como hasta aparentar ser maestro cuando hablaba de la palabra. Y me daba cuenta que muchas veces los mensajes que menos me imaginaba o menos me esforzaba por verme maestro, ¿verdad? No quiero que se malinterpreten mis palabras, porque si simplemente daba yo un consejo a un amigo, esa palabra los bendecía más que cuando yo quería llevármela de maestro, y yo agarraba, y yo me sabía una palabra hebrea y la repetía a quien que se la miraba. Te lo prometo, o sea, era algo así, y me di cuenta de que mi asignación era otra. Y eso, te digo, del tiempo que viví, pero independientemente, viendo un parámetro general de las cosas que hacemos, ¿verdad? Nosotros debemos de saber de que Dios siempre nos va a dar lo que necesitemos, Sí. ¿verdad? Sin irte tan lejos en una experiencia o algo así, yo tengo anhelo de un Ferrari, vamos, ¿verdad? Sí, yo también. Un Rolls Royce, un Aston Martin, no sé, algo así, algo chileno, una AMG, bueno, o un Toyota Eco 2003, vamos, un turrazo, pues, mi carro. Entonces, pero yo sé que Dios a mí, ¿qué es lo que me prometió? El sustento. Sí. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Y qué son estas cosas? Comida, vestido, sustento, el sol, todo, ¿verdad? O sea, Sí. todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor son sustentos que Dios nos da si primero buscamos su reino. Sí, muchas veces creemos que estamos sirviendo a un Dios que no conoce nuestras necesidades, ¿verdad? O un Dios que las ignora. Pero yo creo que más cuando nosotros servimos, Él ve lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y tiene ese anhelo de poder suplir cada una de nuestras necesidades. Pero muchas veces mistificamos lo que es servir a Dios. Eso, Muchas veces muy bien. sentimos que Dios está muy lejos, pero Dios es un padre, ¿verdad? Un padre que entiende las necesidades de sus hijos y está dispuesto a cumplirlas, pero siempre alineados a la voluntad, a su santa voluntad, ¿verdad? Para que no nos desviemos del camino, porque puede que algo material que Él añada a nuestra vida nos aleje de Él, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso es. No, y te diré que es fuerte, pero tal vez pareciera un poco, yo creo que es insultante para Dios, pero muchas veces creemos que Dios es nuestro llavero, Mm, que Dios es nuestro llavero, que cuando queremos una puerta, Él nos la va a abrir, vamos. ajá. Como la llave maestra, vamos. Mm, Dios es nuestra llave maestra. Y la puerta que yo quiero abrir, solo le pido a Dios que me la abra, y si no me abre, me enojo, sí, ¿verdad? sí, sí. Y eso no es así, o sea, Sí, sí. Dios es un Dios soberano, y la soberanía de Dios va por encima de mi soberanía, primero que Sí, nada, sí, sí. ¿verdad? Por mi gobierno, el gobierno de Dios es primero. De hecho, eh, si soy embajador del reino es gracias a Él, Ujú, ¿verdad? sí, Y sucesivamente, pues, o sea, no depende tanto de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere, vamos. Y también, de alguna manera, yo creo que cuando un corazón está enamorado de la presencia de Dios, ese corazón va a ser obediente o está enamorado de Dios, va a ser obediente a su gobierno, vamos. sí. Porque no lo vas a hacer por una carga, vamos. Porque hay una frase que la he escuchado mucho, vamos, Ujú, pero que normalmente yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esa frase, vamos, y es de que nosotros como hijos de Dios no dependemos de la circunstancia que podemos estar nosotros atravesando, vamos. ¿En qué sentido te digo, vamos? No tal vez la circunstancia, no me refiero a una tribulación o algo así, vamos, sino que nosotros no dependemos de nuestros recursos, no dependemos de nuestras cosas, sino que nosotros dependemos totalmente de Dios. Entonces, al saber que dependemos de Él, con amor, nosotros obedecemos eso que Él quiere para nuestra vida. sí. Pero un enamoramiento verdadero de Dios solo llega cuando lo conocemos verdaderamente, ¿verdad? Cuando, como hablábamos antes, tenemos una vida en comunión. Entonces ahí, cuando estamos expuestos a esa presencia, es que verdaderamente entendemos los planes que Él tiene para nosotros. Y en algún momento vamos a llegar a un punto de relación en el que Él va a empezar a hablar a nosotros, ¿verdad? Va a empezar a revelar su propósito. Como te decía la vez pasada, no vamos a tener una visión limitada a lo que estamos viendo, sino que vamos a tener la visión que Él tiene, ¿verdad? La visión que Él tiene más allá. Porque Él puede ver nuestro pasado, Él puede ver nuestro presente y puede ver nuestro futuro, ¿verdad?
Entonces, en algún momento de esa relación, en algún momento de esa comunión, Él va a abrir nuestra mirada para que nosotros podamos ver lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Y podamos caminar en la senda que Él quiere. Sí, dijiste algo bien bonito y es si nosotros estamos enamorados, ¿verdad? De Dios. Y eso es, yo creo que es muy vital. ¿Vos te consideras vivir en el reino de Dios actualmente? Considero que estoy en búsqueda constante de alcanzar ese nivel, ¿verdad? De alcanzar ese nivel de relación con Dios. Yo no te puedo decir que me considero una persona que pasa todos los días orando, que considero que soy una persona que vive constantemente en santidad. Yo creo que nadie, pero estoy constantemente tratando de alcanzar ese nivel, de tratar de vivir en comunión con Dios. Estoy constantemente tratando de orar donde estoy, allá donde voy, tratando de orar en mi mente, tratando de hablar con Dios. Y esa también es comunión, ¿verdad? No solo es doblar tus rodillas y en la noche o en la mañana y orar, sino que también tener, como te decía al principio, tener pensamientos positivos y siempre estar pensando en lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, estoy en ese punto, ¿verdad? Tratando de alcanzar lo que quiero ser en Dios y que Él pueda revelar cuál es su santo propósito para mi vida, ¿verdad? Si yo te preguntara 3 cualidades de alguien que vive en el reino de Dios o que vive bajo la soberanía del reino de los cielos, ¿qué me dirías? La primera es indudablemente es la fe, porque sin fe no vamos a ver a Dios. Sí. La segunda es amor para las demás personas, amor para lo que haces, amor en tu servicio, ¿verdad? Porque alguien que vive en el reino de Dios sirve a los demás, lo sirve a Él. Y la tercera es esperanza, que a pesar de lo que está viviendo, sabe que va a venir algo mejor, ¿verdad? Si camina de la mano de Dios. Sería esperanza, fe y la Esperanza, fe y amor. Esperanza, fe y amor. Nótelo. Esperanza, fe y amor. Excelente, muy buenas. No, yo te preguntaba eso y también al principio te preguntaba si sentías que vivías en el reino de los cielos, porque exactamente lo que vos decís, uno está en la búsqueda diaria de poder vivir en el reino de los cielos. ¿Qué te digo con esto vos? Porque como vos decís, no vamos a mistificar tampoco el reino de los cielos. El reino de los cielos, de hecho, ya habita entre nosotros dos. Ujú. El reino de Dios está al alcance de todos, ¿verdad? Solo con tener, vos dijiste algo bien, bien puntual de las 3, porque dijiste fe, ¿verdad? Entonces, creer que el reino, yo soy parte, y porque dice la Biblia que nosotros nos hizo embajadores Ujú. y coherederos de las riquezas del reino, ¿verdad? Ajá. O sea, yo ya soy coheredero juntamente con Cristo, ¿verdad? Exacto. Entonces yo ya soy parte de ese reino. Entonces yo sí tengo, para poder creer en ese reino, como hablábamos, tenemos que ser como niños, tenemos que tener una esperanza de que lo recibimos, tenemos que tener fe para creer en él, pero ya somos parte, ¿verdad? El problema siento de la iglesia es de que no creemos en ese reino, nos cuesta bastante. Sí. Tal vez no es tanto no creer en el reino, sino dice la Biblia que por falta de conocimiento perece el pueblo. Ujú. Tal vez al no conocer de qué trata el reino de los cielos, no sabemos cómo acceder, vamos. Pero eso es bien interesante porque, cabal, lo que tú decís, hay un poco del reino de los cielos en nosotros, ¿verdad? Hay un poco de eternidad y esa eternidad creo que se basa en el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿verdad? Desde que Jesús se fue y nos dejó el Espíritu Santo como nuestro consolador, ¿verdad? Y Sí. como nuestra esperanza, tenemos un poco de eternidad. Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y ahí está la respuesta, ¿verdad? Ahí está la respuesta de vivir en comunión, ahí está la respuesta de poder tener pensamientos positivos, ¿verdad? Tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y de ahí vamos a poder guiar nuestra vida en un camino correcto, ¿verdad? Sí, y el reino de Dios es espíritu para nosotros, ¿vos? Mm, Y el espíritu nosotros lo interpretamos como un soplo de vida, vamos. ujú. De hecho, el espíritu de Dios fue el que le dio el soplo al primer hombre para que tuviera vida, vamos. Porque dice la Biblia que Dios sopló sobre él y él respiró. Y ese soplo fue el Espíritu Santo que nos dio vida. Entonces, esa eternidad del Espíritu vive entre nosotros y es el que nos mantiene con vida, ¿va? Y aparte de eso, como vos decís, vamos, el fin de esto es de que si a Dios está entre nosotros, ¿por qué no activarlo? ¿Por qué no disfrutar de eso? Si Dios lo dio para que lo disfrutáramos. Vivir en un evangelio activo, ¿verdad? Vivir en un evangelio vivo. Y si no con cargas, vamos, o sea, no. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos que estar constantemente viviendo en una vida sobrenatural, ¿verdad? Tener que ver milagros, que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros, milagros, sanidades, experimentar cosas sobrenaturales.
Eso, y no darle cabida al enemigo o a cosas que no son parte del reino de los cielos. Porque si hablamos lo contrario de la fe, la incredulidad no es parte del reino de los cielos. Si hablamos lo contrario de esperanza, es la desesperanza, Ajá. ¿verdad? Algo que mantener todas esas cosas, alejarnos de nuestra vida, porque ya hay algo entre nosotros que es parte de, ¿verdad? Sí. O sea, ya no podemos estar viviendo de esa misma manera. Y como vos decís, o sea, eh, nosotros los milagros y la sobrenaturalidad del reino de los cielos la podemos seguir viendo, Sí, exacto. ¿verdad? No solo, como decía Job, ¿verdad? De oídas, ¿verdad? De ahí No solo de vidas de otros o contar testimonios de alguien más, sino que también nosotros entender de que nosotros también podemos, así como, no sé, Moisés, Jesús, David y tantos personajes de la Biblia que podemos mencionar, ¿verdad? Juan, eh, Felipe, no sé, un montón de personas en la Biblia que podemos ver que vieron la sobrenaturalidad de Dios. Nosotros también podemos vivirla. También entendiendo de que el milagro más grande fue desde que Cristo llegó a nuestra vida. También entender, aparte de eso, de que Jesús nos puede acompañar en nuestras tribulaciones como en nuestras alegrías. Sí, exacto. Y también muchas veces creo que nos conformamos con escuchar de otros lo que Dios tiene para hablar, pero nosotros tenemos esa fuente directa, tenemos esa conexión directa para poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Ujú. Entonces tenemos que buscar eso, tenemos que buscar de la fuente principal. Y claro que está bien muchas veces recibir palabra de otra persona, de otras personas, pero también tenemos que recibirla de la fuente directa, ¿verdad? Tratar de buscar esa comunión para no siempre estar solo recibiendo, sino también poder dar a otros, ¿verdad? Si yo te preguntara algún sermón de Jesús hablando del reino de los cielos que más te haya gustado o que vos digas esto lo familiariza bastante con él, ¿cuál me dirías? Algún sermón. Yo creo que siempre lo que pienso es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Siempre pienso en la parábola del hijo pródigo porque creo que todos nos identificamos un poco con el hijo pródigo, ¿verdad? De cómo a veces nos alejamos de Dios y Él nos vuelve a recibir con brazos de amor en su casa, ¿verdad? Y también lo que hablaba la vez pasada es la culpa que muchas veces nos aleja de Dios, pero Dios no es un Dios que nos culpe, sino que es un Dios que nos recibe constantemente con brazos de amor y nos perdona. Entonces, yo creo que esa parábola y ese sermón que Él dio en la Biblia es mi favorito, ¿verdad? El que me recuerda El que constantemente regresa. el que me recuerda constantemente que Dios perdona cualquiera de nuestras iniquidades y pecados, ¿verdad? Yo siempre he pensado, mira, pues cómo son las cosas, porque me decís eso, yo tengo un pensamiento, ¿verdad? Te digo que es un pensamiento mío. Yo creo que el sermón favorito de Jesús siempre fue el arrepentimiento, ¿vos? Y de hecho, él vino para eso, pues para que el mundo se reconciliara con la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención porque yo preparé un verso exactamente de lo que me hablas y está en Zacarías 13:6. Lo voy a leer en la Biblia para que vean que sí uso Biblia. Sandra. ¿Dónde está Zacarías? ¿En el Antiguo o Nuevo Testamento? Sandra. Eso es por usar Biblia virtual, mira. ¿Ah? Eso es por usar Biblia virtual. No, yo estoy bromeando. Sí sé. Ya lo encontré. Lo voy a buscar aquí. Sandra. Zacarías 13:6 dice, mira, pues, mira lo que dice. Dice, y le preguntarán a Jesús, te lo voy a leer desde el verso 5 para que lo entendas. Ok. Y dice, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo de mi juventud. Y le preguntarán, hablando de ese hombre que estaba respondiendo eso, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y aquí Zacarías, el profeta, estaba hablando acerca de Jesús, cuando él venga en los últimos tiempos, ¿verdad? Y me parte mucho el corazón que como que vos me preguntés si me veas herido, ¿verdad? Y normalmente a mí me hieren en la casa de un enemigo, a mí me hieren a alguien que no me quiere, baboso, o alguien que me quiere ver el mal, un ladrón, no sé, alguien malo, ¿verdad? Le puede herir. Pero cuando vos me pregunté si estas tus heridas, yo te diga, me la hicieron mis amigos, ¿verdad? Eso es algo que a mí me rompe bastante y siempre he pensado que ese va a ser el sermón más importante cuando cuando él regrese a vos. Porque él va a venir delante de nosotros y nos va a decir, estas heridas me las hicieron ustedes. Sí, Pero aparte que me las hicieron ustedes, yo permití que me las hicieran por amor a ustedes. por amor a ustedes, sí. A la mano, eso sí me parte porque yo digo, o sea, tanto amor me tenías que dejaste que yo te maltratara. Tanto amor nos tienes que permitiste que te escupiéramos en la cara. Si dice la Biblia, para ir terminando te digo esto, ¿verdad?
porque se nos está acabando el tiempo, pero sí dice la Biblia que le arrancaban sus barbas. Sí, eso creo que es una de mis anclas principales, ¿verdad? Cuando estoy tambaleando en mi fe, y es recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz, ¿verdad? Porque en Isaías, el libro de Isaías lo relata y nos dice que molido fue por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Has visto la carne molida, deshecha? Sí. Que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores, ¿verdad? Habla mucho sobre el padecimiento de Jesús en esa cruz y me recuerda constantemente el amor que Él tuvo por nosotros, ¿verdad? Para redimirnos. Entonces, yo creo que les puedo decir a los que están escuchando este podcast que cuando sientas que tu fe está tambaleando, cuando sientas que tal vez tu fe está menguando y te falta un poco de esperanza, recuerdes ese sacrificio que Él hizo en esa cruz por nosotros, ¿verdad? Y que esa sea el ancla que te motive a seguir y decir, Él dio todo, dio hasta la última gota de sangre por nosotros, entonces yo tengo que esforzarme por predicar lo que Él hizo por nosotros, yo tengo que esforzarme por que otros sepan quién es ese Dios, el único Amén. Dios que da la vida por sus hijos, ¿verdad? Que dio la vida por su creación. No, y el único Dios que tiene el poder para perdonar pecados, dos. Sí. Porque el pecado es un poder, y el único poder que lo puede perdonar se llama Cristo Jesús, ¿no? Sí. Yo te digo el único Dios porque Porque otras religiones hablan sobre dioses que a los que le sirven, pero nuestra religión habla sobre un Dios que vino a servir a otros y un Dios que vino a entregar su vida. El único Dios verdadero, ¿verdad? el que en vez de castigarme, lavó mis pies, ¿no? Exacto. Y yo represento mucho a Jesús en la cruz, vamos, que murió con brazos abiertos, ¿no? Y qué bueno, porque aún muriendo me esperó con brazos abiertos, ¿no? Yo me imagino aquel romano viéndolo a los ojos y que él le diga, si no me bajo de esta cruz es por amor a ti, porque ni se lo dijo, lo pensó. Y eso habla mucho de que él conoce nuestros pensamientos, ¿no? Y claro, por las personas que lo estaban traspasando también. Conoce nuestros más profundos pensamientos. Aparte de eso, como decís, clamar por ellos, porque dijo, perdónanos, porque no saben lo que hacen. O sea, él se podía bajar. Él ni siquiera pudo haber venido, pues, porque él era el verbo, ¿verdad? En el episodio anterior hablamos, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Que en unas grabaciones que tuvimos, que él, él es un Dios que antes era el verbo, pues antes era la acción de Dios, antes era, de hecho, bueno, antes era la palabra de Dios y ahora es la acción, ¿verdad? Entonces, Él es la acción para nosotros y todo el Dios, creador del universo y todo, se hizo carne por amor a nosotros, ¿verdad? Por puro amor. Como bien decía al principio, un facto, Dios es amor, vamos. Dios no da amor, Dios es amor. Sí, yo he escuchado una frase muy bonita y es que el Dios que en su mano tenía las estrellas, los planetas y toda la creación, vino a hacerse hombre para que su mano cupiera en la mano de su mamá, la mano de María. Entonces, es hermoso, ¿verdad? Recordar lo que Él hizo por nosotros. Excelente, José. Mira que hay tanto que hablar de Jesús, babos. Sí. En resumen, yo considero de que eres la piedra angular, como lo menciona Pedro, eres la piedra angular de la iglesia, y yo lo constituyo también piedra angular de mi familia, babos. Y por él es que vivimos, y como dice el corito, ¿verdad? Y si morimos, para él morimos. Sí. Y yo estoy dispuesto a morir por él, ¿verdad? Tal vez nuestra vida muchas veces no es el ejemplo que nosotros queremos, ¿verdad? Dar. Pero más allá de eso, como cuando Pedro falló, ¿verdad? Y Pedro, Señor, le he fallado al Mesías, que no sé qué. Y la única pregunta de Jesús en ese momento no fue cómo ya viste que te dije, ¿verdad? Porque él me se lo anticipó, ¿verdad? Sino que le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Yo creo que es la pregunta que Dios te hace hoy, ¿verdad? ¿Me amas? O sea, ¿me sigues amando? O sea, esto te alejó, al final tu corazón se apartó de mí, ¿verdad? Y eso es algo que, como vos dices, a mí me ayuda mucho también. Amarlo, Señor. Mi oración siempre ha sido, Señor, que crezca amor en mí por ti, porque eso me ayudará a amar a mi entorno, a mi familia, de la manera en que tú lo haces, ¿verdad? No quiero tener un amor terrenal, un amor eros, yo quiero ser un amor como el tuyo, un amor ágape, un amor perfecto, ¿verdad? Sí.
Pero para terminar, Eso, Dios. lo más excelente es que solo necesitamos un corazón dispuesto para alcanzar ese amor perfecto. Amén. Que así sea, Josué, y que Dios te bendiga. Gracias por el tiempo que nos permitiste estar acá. Estuvo bien bonito todo. La verdad, me gustaría que pudieras volver a venir y poder compartir con nosotros. Yo sé que sos un hombre demasiado ocupado, pero la verdad es de que fue una bendición poderte tener acá, ¿oíste? ¿Verdad? El placer de Dios, gracias por la oportunidad y les pido que se suscriban, que le den like al video y que puedan seguir viendo los episodios de Más Allá del Púlpito, porque sé que es un podcast de mucha bendición y que por el que Dios habla a través de nuestro host y de las personas que están tras las cámaras. Por favor, suscríbanse. Y ustedes, maperos, gracias por haber visitado el podcast. Te pido que no te pierdas ninguno de los capítulos. Espero esta palabra te haya bendecido, haya hablado tu vida. Y como dice Josué, esperamos verlos siempre. Les mando un abrazo a la distancia y Dios los bendiga.